Bien, acá nos encontramos el día de hoy para hacer la segunda parte de la constitución subjetiva de Carroll. Acuérdense que estamos en la unidad 5, así que vamos a arrancar con... Nos habíamos quedado con el tema del yo para definir, para ver qué era el yo, ¿sí? Del cual habla el psicoanálisis, ¿sí? El yo se encuentra como instalado en el sistema preconsciente-consciente, que es uno de los sistemas dentro del aparato psíquico. El otro es el inconsciente, que inaugura Freud. Con esta teoría habíamos hablado que él no le da localidad anatómica al aparato psíquico, pero sí existencia. Y cuando hablamos del yo, en realidad yo les había dicho que era una masa de representaciones y que en realidad el yo aparece por el proceso secundario. Es decir, hay dos procesos: el proceso primario, que es la instauración por parte de la cultura y de nosotros del inconsciente, ¿sí? Cuando uno nace, en esa constitución progresiva del aparato psíquico, se instaura el inconsciente. Por eso es que nosotros no podemos recordar nada de nuestro origen, ¿sí? Es eso que está reprimido, que está obligado a no aparecer en un estado de conciencia, ¿sí? Está como apartado de la conciencia. Bien, cuando hablamos del yo y hablamos de masas representaciones, también hablamos de que cada vez que hay un trabajo del aparato psíquico de interpretación de lo percibido, de la realidad, ¿sí? Del armado de un discurso propio del lenguaje de lo simbólico, cuando vemos eso estamos hablando de que ya hay un yo, ¿sí? Que puede ser interpretado. Bueno, entonces hablamos del yo, ¿sí? El yo, cuando realiza este trabajo de interpretación de todo lo percibido en la realidad, ¿sí? De esta creación de ideas, ¿sí? Dentro del lenguaje, todo lo que entra dentro del campo de lo decible, lo nombrable, ¿sí? Pertenece al yo. Entonces, es el encargado como de realizar las interpretaciones también, las significaciones, ¿sí? Todo lo que significa el flujo de pensamiento, todo lo que se puede decir, nombrar, ¿sí? Y establecer en palabras, tiene que ver con el yo, ¿sí? Va a ser el que pueda hacer esa traducción de nominar y de nombrar los afectos y de darle una razón de ser a esos afectos para poder convertirlos en sentimientos, ¿sí? Que es lo que hacen los adultos y que los niños muchas veces no pueden y tienen que utilizar otras herramientas como el juego. Bien, habíamos dicho que en un principio no había sujetos y que en los orígenes, cuando el niño lloraba o pedía, digamos, lloraba y como una demanda hacia la madre, esa demanda era colmada por la madre cuando la madre significaba esa demanda de alguna manera con su propia historia, su interpretación, con sus miedos, con sus anclajes de su propia historia, de cómo fue ella criada, cuidada, ¿sí? Para ubicarse en este nuevo lugar, de poder completar esa, digamos, responder a la demanda, ¿sí? Pero que ya sabemos que no se va a completar en un 100% esa demanda, porque siempre hay un resto que no se satisface, que por eso el niño y el bebé siguen buscando otra cosa, sigue con el chupeteo, sigue con un juguetito, sigue pateando, sigue chupándose el dedo. Bien, esta primera significación que le da la mamá viene de un otro, ¿sí? El niño todavía no es capaz de decirse a sí mismo, ¿sí? De interpretarse, de planificar, de establecer planes a futuro, de memorizar, ¿sí? De reordenar, de recordar. Todos estos procesos complejos cognitivos, que esto ya lo nombramos, tienen que ver con el yo, ¿sí? Bien. ¿Qué más? Y bueno, también tenemos que ver un poco cómo es nuestra historia. Ya habíamos dicho en el video anterior que nosotros tenemos que ir sobre nuestras propias huellas. Nosotros, el yo, puede conocer su historia a partir del relato de otros. Es decir, estamos
estamos presos cuando nacemos de otros, ¿sí? Y esto siempre se ve a posteriori. Freud creía que las personas se historizaban, ¿sí?, a precupo, o sea, en una segunda etapa. No desde el inicio podemos ir recordando todo lo que nos va sucediendo. El recordar, este acto de volver un paso atrás, ¿sí?, y memorizar cosas, se da porque primero que estuvo instaurada la represión y solo podemos recordar hasta cierta etapa. Después, lógicamente, nuestra historia es contada por otros, ¿sí? Ese origen por fotos, por relatos de otros, y otros obviamente nos nombran a nosotros, nos ponen nuestro nombre. O sea, somos seres muy indefensos y dependemos mucho de un otro. Y esto se ve cuando hubo un buen anclaje, un buen vínculo de la madre con el bebé, siempre es a posteriori, siempre se ve y empiezan las dificultades y los problemas un tiempo, digamos, después, es decir, cuando vemos personas y vemos gente en la calle, o sea, estos rasgos de conciencia, el poder hablar ya es un rasgo de conciencia muy importante. El poder nominar, decir, interpretar, leer, ¿sí?, comunicarnos en todo sentido el lenguaje, utilizar el lenguaje en forma pragmática para pedir algo, para demandar, en forma poética, en forma conceptual para poder estudiar. Estas distintas funciones del lenguaje hacen que el sujeto haya tenido un buen anclaje o satisfactorio de alguna manera. Cuando no lo tiene hay muchas problemáticas, ¿sí?, con problemas de aprendizaje, ¿sí?, hay problemas de memoria, aparecen también patologías. Entonces, este es como un buen indicio, ¿no? El tener un yo estructurado es el sentirse confiado, el estar seguro, el poder organizar nuestras emociones, ¿sí? Habla de una persona que fue sostenida, fue cuidada, fue valorada por otros, ¿sí? Y que hubo ese anclaje, hubieron buenas significaciones, ¿sí?, buenos vínculos. ¿Por qué? Porque, como vimos en otras unidades, también el confiar y estos primeros vínculos de apoyo y de apego también es poder, la confianza básica es dejarnos en el otro, es decir, no es abandonarnos, sino soltarnos para darnos a un otro, ¿sí? Eso es confiar, ¿sí? Es dejar de controlar para confío en el otro, tengo seguridad porque sé lo que el otro va a hacer. Entonces, es como que me libero, ¿sí? Me despego de alguna manera, podríamos decir, cuando brindamos esa confianza a un otro y confiamos, ¿sí? Y empezamos con esos vínculos de apego. Bien, entonces, habíamos dicho es como en un segundo momento donde el sujeto se puede historizar, recordar hasta cierto punto, porque en un punto más primario, más primitivo, operó la represión, ¿sí?, como fundante del aparato psíquico. Bien, y acá pasábamos un poco del yo a cuál es la función, ¿no?, de lo social en este caso, cómo lo ambiental y lo contextual inciden en el desarrollo de una persona. En el caso de lo social, el conjunto social, la cultura, la escuela, ¿sí?, todo este campo social y cultural, obviamente ayudan y son constitutivos para el sujeto. No es que son accesorios, sino que el sujeto se constituye dentro de una cultura, ¿sí? Porque el lenguaje es cultura. Entonces, imagínense que el niño se empieza a apropiar del lenguaje a través del habla, puede empezar a hablar, a nominar, a crear, a imaginar, a decir, a pedir, a afectar a un otro con sus palabras. Entonces, él ya está dentro de una cultura. No hay sujeto sin contexto, ¿sí? El sujeto siempre, todos los problemas, cuando ustedes den clase, los problemas que van a tener vinculares de niños, de grupos, ¿sí?, incluso de personas grandes, no importa con qué grupos etarios trabajen, siempre van a estar dentro de un contexto y van a tener que leer y poder establecer límites, alianzas, ¿sí?, uniones,
para poder sortear estos problemas que lógicamente surgen también y son vinculares por el hecho de que trabajamos con sujetos y que están todo el tiempo revisándose, actualizándose y poniendo en acción dentro de un campo social, ¿sí? Tratando de proyectarse, de trabajar, de socializar, y se hacen como pruebas dentro del campo social, ¿sí? Es a través del ensayo y error, ¿sí? De cómo me puedo mirar a mí a través de cómo soy con los demás. Bien. Vamos a 3 minutos más. Genial. Bien. Bien, entonces acá podemos hablar también de que el niño, digamos, se inscribe, el sujeto se inscribe en lo social, ¿sí? Empieza a formar parte de una cultura, de una sociedad, de un grupo de amigos, empieza a tener un orden, empieza a ser hijo de una familia, empieza a estar filiado en un grupo, en un lugar y en una pertenencia a partir de esta confianza, a partir de estos vínculos, ¿sí? Y atravesando, después vamos a ir viendo bien las distintas etapas que propone Freud, ¿sí? Y a través del desarrollo de estas pulsiones, tratando de colmarlas, de satisfacerlas, ¿sí? Y ubicándose, obviamente, a partir de la función materna, la función paterna, siendo partícipe de todos estos engranajes. Y también es importante entender que el sujeto se inscribe en lo social como sujeto, es decir, soy a partir de los otros, soy a partir de un otro, me veo como espejo en los demás, soy por diferencia de otros, ¿sí? Soy yo porque hay una frase de Martin Buber, que es un autor muy lindo, que dice: soy yo porque tú eres tú, es decir, soy yo por diferencia de tú, ¿sí? No puedo ser yo mismo, dice él, no puedo ser yo mismo a solas. Hay un yo porque hay un tú, ¿sí? Es una referencia siempre de dos, como el docente y el alumno, ¿sí? En este caso, lo que va a ir haciendo el sujeto va a ir primero en el camino que Freud llama la exogamia, es decir, esa salida de la casa, de no quedarse pegado a esta socialización primaria nada más de mantener vínculo con la mamá, ¿sí? Con el papá actúa de terceridad y de ley y lo empieza como a excluir un poco para que pueda encontrar estos objetos sustitutivos, sobre todo en una institución tan importante como es la escuela, que es la socialización secundaria por excelencia del niño, donde tiene que encontrar ahí algo que lo satisfaga y que no es su mamá, ¿sí? Es otra cosa que no es mamá, pero que va a servir para satisfacer esto, ¿sí? Esa pulsión, y le va a dar un tiempo, va como implicar una distancia, ¿sí? Bien, las instituciones y sobre todo el lugar del docente es el encargado de transmitir todos estos valores, estas creencias, ¿sí? Socialmente valoradas, ¿sí? Y en realidad el sujeto deviene sujeto porque como que va absorbiendo y va interiorizando estos valores, estas normas, estas creencias, estas conductas, estos roles, ¿sí? Que le exige su propia cultura, ¿no? Propias de su cultura y de la marca social de donde vive, de su país, de su tribu, de, digamos, su contexto social. Bien, también van a haber modos de pensar que se transmitan, normas, ¿sí? que van a ser después
no solo a la identidad de la institución, sino a la identidad del individuo, ¿sí? Y dice acá que el individuo social se constituye en la medida en que las cosas y los individuos sean para él significativos, es decir, tiene que atravesar, o sea, todos aprendemos atravesados por algo que nos signifique que sea importante para nosotros, y eso también tiene que ver con una coherencia con lo emocional, ¿sí? Y con distintos aspectos del aprendizaje. Pero cuanto mayor interés, mayor motivación y mayor carga libidinal, ¿sí? Esta energía de la pulsión, el propio sujeto se la pueda poner a este saber, a este conocimiento, ¿sí? Estos objetos de la cultura, que pueden ser los temas de ciencias naturales, la ingeniería, no sé, la cocina es donde él también este sujeto se va a estar como colmando y satisfaciéndose y aprendiendo, ¿sí? Es decir, con esas ganas. Ahora, este proceso de trasladar esa energía pulsional a objetos que le den placer, digamos, pero sean propios de la cultura, se llama sublimación, ¿sí? Uno está sublimando cuando está corriendo, como que digamos, sabemos que las pulsiones sexuales tienen como fin la no reproducción, entonces tienen como el fin el placer, pero cuando esto se encuentra no en las zonas erógenas del propio cuerpo del sujeto, ni en otros objetos, Freud llama como objetos a los vínculos también entre las personas, entre los otros y el sujeto también, los carga, ¿no? Los carga libidinalmente, le aporta esta energía a parte de lo social. Es allí que esto se llama sublimación, que es como que se corre, digamos, la meta, ¿no? Estamos corriendo la meta hacia un fin más elevado. En este caso es el conocimiento, ¿sí? El aprendizaje. No es una meta que se vaya a colmar instantáneamente o en un corto plazo, ¿sí? Bien, entonces el sujeto también ahí empieza como a generar rodeos a través del pensamiento, de la fantasía y de la imaginación, ¿sí? Y establecerse como un sujeto pensante, un sujeto que planifica, que planea. Esto ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan? En otras unidades, ¿sí? Bien, entonces, la sublimación. Habíamos dicho que en tanto es un destino, ¿sí? De la pulsión, implica obviamente sustituir, digamos, este placer por otro, ¿sí? Otra forma de placer a partir de estos objetos públicos, de poder abordar el conocimiento. Bien. Y también hace una aclaración, por último, con el tema de la sublimación, es que sabemos que la energía de la pulsión, ¿sí? Siempre es sexual, no hay otra manera, es esta carga, Freud la llama libido, la llama catexias también, catectizar, libidinizar, ¿sí? Siempre es sexual, parte, ¿sí? De todo lo sexual, lo que se modifica acá, que el sujeto libidiniza, que le aporta, ¿sí? Con lo cual, digamos, luego también se va a identificar o se va a sentir reflejado, va a tratar de interiorizar, de introyectar todas esas cuestiones culturales y de conocimiento, va a ser, digamos, lo que se modifica ahí es el objeto, ¿sí? El objeto no es la zona erógena, sino que, en este caso, es los materiales del mundo del conocimiento. Bien, ¿qué más? Vemos que la sublimación puede ser, por ejemplo, cuando vemos, ya dijimos, distintos temas de la escuela, pero puede ser también la producción científica, es decir, son como
En este caso Freud como que está explicando cuáles son los valores elevados, ¿no? Son metas elevadas, ¿sí? Esto que no se producía placer instantáneamente. Y también las creaciones artísticas. Bien, esos son los ejemplos que pone Freud también. Y después, bueno, la lectura sigue por el tema de constitución y constitución subjetiva. Cuando hablamos de constitución subjetiva, esto sépanselo también para el examen, es constitución de un sujeto. ¿Cómo se forma un sujeto? Cuando hablamos de cómo se forma un sujeto, estamos hablando del desarrollo de una persona, ¿sí? Cognitivamente, afectivamente, socialmente, ¿sí? Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Muy bien. Todo conocimiento y toda relación con el aprendizaje, digamos, a través de lo escolar, el sujeto lo va a poder hacer cuando esté preparado, cuando tenga confianza suficiente, cuando esté seguro de sí mismo y cuando pueda como alejarse y despegarse de estas figuras de base, de esta madre y este padre, y encontrar, ¿sí?, en estas ideas, en estas creencias, en este discurso, algo que lo motive, que le interese, ¿sí?, que lo accione y que le haga posible encarar ahí distintas significaciones, ¿sí?, que él le pueda otorgar significado a estas vivencias que van a suceder en las instituciones escolares. Bien, ya dijimos que el docente era una figura, ¿sí?, que tenía como toda esta investidura, ¿sí? Investidura es como estar bañado en algo. Entonces, esta investidura estaba bañado en todo lo que hay que saber, que conocer, que aprender a pensar, ¿sí?, de todo este acervo cultural e institucional, de cómo se hacen las cosas, de cómo, qué, para qué, por qué, ¿sí? Estaba como impuesto en la figura del docente, ¿sí? Entonces, el maestro, digamos, encarnar esa figura es como que tiende a que la escuela sea el lugar, el reducto, la institución, en donde sigue siendo el lugar donde se ofertan estos objetos sustitutivos, ¿sí?, por excelencia. ¿Qué significa esto? Que va a haber una relación tríada, es decir, se van a establecer relaciones en una tríada. Cuando hablamos tríada, hablamos de triángulo, es decir, un docente, un alumno, ¿sí?, y para romper esa relación medio dual que por ahí nos puede hacer sospechar o hacer poner en sombra, ¿sí?, la relación madre-niño. Lo importante del discurso de la escuela es que la escuela aparece también como una terceridad, ¿sí? Aparece también como una figura que rompe como la armonía familiar, es decir, porta un discurso, la escuela, que es un discurso reconocido socialmente, que es un discurso valorado, que es un discurso público, es decir, que todos sus conocimientos son compartidos por muchos y a la vez la escuela oferta algo distinto a las ofertas o los ofrecimientos, digamos, o los discursos que hay en el hogar, es decir, se para en un lugar distinto, oferta conocimientos, ¿sí? Entonces, estos conocimientos son diferentes, tienen que partir desde algo conocido del sujeto, pero ser diferentes para no replicar. En la escuela no se replica una realidad familiar, ¿sí? En la escuela, los niños, a través de las experiencias escolares, lo que hacen es adueñarse de esas experiencias y poder darles un valor y una significación para sí mismos, ¿sí? Bien, estas relaciones tan importantes y tan valorables dentro de la escuela
que obviamente cambian un poco la tónica de lo familiar y dejan de repetir el discurso familiar para poder tomar, digamos, del sujeto algún interés particular que sea conocido por él y poder llegar, digamos, y establecer un norte pedagógico. Ese es el rol y el lugar de la escuela, ¿sí? Por eso lo que se ofrece no tiene que ser ni totalmente desconocido para que el sujeto pueda tomarlo, ni repetir lo igual, lo mismo, ¿sí? Bien. Bueno, hasta acá llegamos. También hay un glosario, si quieren poder ver en esta lectura. Es muy lindo. Y les dejo esta lectura y nos vemos en el siguiente video de estas lecturas de psicoanálisis. Un beso grande.